Responder Edith, ¿en qué momento pensaste mis padres van a Es un tanto deprimente que tenga que contar esto porque la mayoría de historias que he visto solo mencionaron historias que ahora resultan hasta divertidas o un tanto peligrosas. Por suerte la historia no es mía, se llamaba Leila, cuando ella era pequeña vivía con su padre y madre en una caravana. Para resumir el monstruo que era ese tipo, su padre, abusaba de ella, 13 años, su hermana, 9 años, y madre, de todas las formas posibles, cada que pasaba algo, golpeaba a quien estuviera cerca, usualmente era la madre de Leila, porque ella intervenía cuando quería hacerle algo a sus hijas, pero no siempre podía aguantar todo. La ocasión en la experimentó muchísimo miedo, que hasta pensó que podría perder la vida y que también se la vida fue cuando, como de costumbre, su padre estaba maltratando a su mamá, hasta que se cansó, entonces le dijo a Leila y a su hermana que le dieran algo de comer porque se había agotado y la inútil de su madre no podía hacer nada. Ellas, como pudieron, le hicieron algo muy sencillo. Después de un corto tiempo su padre se puso a gritar, ambas se asustaron, pero primero se fue donde estaba su mamá tirada en la cama, agotada por lo que sea que le haya hecho el imbécil ese. Escucharon algunos golpes y quejas y llanto de su madre, así que supusieron que de nuevo la estaba golpeando mientras decía las dos cosas que pariste ni una comida decente me pueden hacer, esto en gritos obviamente. Luego su padre llamó a Leila, supongo que porque ella era la mayor. Entre gritos le dijo que había un cabello en su comida. Ella se acercó al plato que él estaba estirando, lo vio y al instante se dio cuenta que era el de ella. Su padre le gritó ¿de cuál de ustedes dos es este pedazo de m-?". Al saber lo que su padre podría hacer le dijo que no estaba segura. Su padre le dio una bofetada y le dijo que le dijera si no quería que le vaya peor que a su mamá. Como se quedó callada estaba por recibir otro golpe, pero su hermana intervino diciendo que era de ella el cabello y que no le hiciera daño a Leilita. Siempre la llamaba con algún diminutivo aunque Leila era mayor que ella. Su padre, al escuchar esto, fue hacia ella. Leila se asustó y comenzó a gritarle que no, que era el suyo. Que no le hiciera nada a su hermana, pero su papá la quitó diciéndole que no intentara defender a su hermana. Leila siguió gritando y jurando que era suyo el cabello, pero su padre de un empujón la alejó y fue rápido hacia su hermana para cargarla y llevarla fuera de la caravana. No sin antes decirle a Leila y su mamá que si lo seguían las... No sin antes... Luego de un largo rato volvió con la niña en brazos. Leila nunca quiso describir cómo estaba su hermana, solo que el idiota ese le dijo que la bañara porque estaba sucia. Lo más triste de todo es que luego de ese día, jamás volvió a escucharla hablar. Su padre se obsesionó con ella, y cada cierto tiempo se la llevaba y volvía de la misma manera. Claro que ella y su mamá intentaban detenerlo, pero no podían hacer nada contra la fuerza que él tenía. Hasta el día de hoy no se perdona de lo que pudo hacer para evitarlo, y no se quita de la cabeza lo último que escuchó de su pequeña hermana: no le hagas daño a Leilita. La primera vez que me emborracho. Tenía 14 años. Me tomé una botella de ron y 4 limonadas Mickey Hard mezcladas en una jarra grande. Cuando llegué a casa esa noche, mi madre me miró y lo supo. No se enfadó, solo me dijo: vale, Corey, vamos a la cama, no pasa nada, vamos. Al día siguiente me hizo ir a la escuela con esa ridícula resaca. Ese era mi castigo. Pero ella siempre me dijo más tarde en la vida: ¿qué sentido tiene que te grite? Estabas borracha. No puedo hacer absolutamente nada. Durante un mes estuve usando el cable de internet de la habitación de mis padres, lo llevaba al salón y luego lo enchufaba en la tele. Un día random estaba lavando los platos cuando mi padre empezó a leer en voz alta los títulos en la factura que había llegado por el uso de esos servicios. Amigo, te he ganado. Una noche, con 14 años, entré en la sala de ordenadores feliz como una perdiz y vi a mi padre mirando la historia de que había escrito sobre mi profesor de religión. Sí. Básicamente di un gritito de miedo y me quedé en blanco. Él me miró y enseguida se echó a reír. Salí corriendo a mi habitación lo más rápido que pude y me escondí en mi cama hasta el día siguiente. Estaba aterrorizada de que se lo contara a mi madre, además de que claramente estaba súper avergonzada. Todos los días mi madre me decía que tuviera cuidado cerca del estanque helado que había junto a nuestra casa. Un día la nieve se derritió lo suficiente para que mis amigos y yo pudiéramos jugar al fútbol en el campo junto al estanque. Como puedes adivinar,
en un momento dado el balón acabó en el centro del estanque, sobre el hielo. Mi cerebro infantil pensó que si podía lanzar un palo sobre el hielo, era seguro caminar sobre él. Así que después de asegurarme de que el hielo era estable lanzando no uno, sino 2 palos, empecé a caminar para recoger la pelota. Fue como una escena de una película. Llegué al centro y en el momento en que cogí la bola e intenté darme la vuelta caí directamente a través del hielo y me hundí. Tuve que romper el hielo durante todo el camino de vuelta a la orilla e hice que me secaran la ropa en casa de un amigo que estaba a unas manzanas de distancia. Cuando llegué pensé que estaba en el lecho de muerte, pero nunca pude decirle a mi madre que había sido tan tonta como para ir allí o probablemente me habría matado. Ahora tengo 26 años y todavía no les he dicho a mis padres que lo hice. Esta historia tiene lugar a mediados de los 90. Había faltado a clases y estaba dando vueltas en mi coche con mis amigos. Tomé una curva demasiado rápido y metí el coche en una zanja. Afortunadamente, y con la ayuda de un transeúnte, logré quitarla y sacarlo de ahí. Llegué a casa y mi padre me preguntó, ¿qué tal el colegio?, de una forma que me dice que sabe perfectamente que no he ido al colegio. Si hay algo que mi padre me inculcó es lo siguiente: no importa lo mal que mentir sobre ello solo lo empeorará. Reconócelo, asume tu castigo y no vuelvas a hacerlo. Así que le conté exactamente lo que había pasado. En realidad, no podía quitarme el coche. Pero encontró otras maneras de convertir mi vida en un infierno. Resultó que el que nos ayudó a salir de la zanja era un compañero de trabajo de mi padre que reconoció el coche y había llamado a papá para contarle mis aventuras. Yo tenía 17 años. Llevé a mi novia a casa desde la escuela. Acabamos juntos en la ducha. Justo cuando cerramos el grifo y ella estaba saliendo, oímos a su padre abrir la puerta principal de la casa. Por supuesto, mi camioneta estaba en la entrada, así que él sabe que estoy allí, pero obviamente no estoy en ningún otro lugar de la casa. Mi corta vida pasó ante mis ojos. Llegó pisando fuerte por el pasillo y golpeó la puerta del baño. Mi novia, envuelta en una toalla, abrió la puerta y obviamente tuvo que mentir con lo primero que se le ocurrió: inserte mi nombre, esta calle abajo en casa de uno de nuestros amigos. Le dije que llamaría cuando saliera de la ducha. Mientras tanto, yo estaba de pie, congelado y arrugado en la ducha, detrás de la cortina, preparándome para conocer a las personas del más allá. Me casé con esa chica y llevamos juntos 26 años. A mí me pasó algo parecido cuando tenía 15 años. Mis padres iban a salir por la noche, así que parecía la oportunidad perfecta para que mi novio y yo sin experiencia lo hiciéramos. Estábamos en la sala de estar, desnudos y preparándonos para subir a mi habitación cuando oímos abrirse la puerta del garaje. 2 personas nunca se habían movido tan rápido, cogimos nuestra ropa y subimos volando. Nos sentamos en mi habitación como ¿y ahora qué? Decidí vestirme y bajar a averiguar tranquilamente qué había pasado. Mi padre tenía migraña, así que volvieron pronto a casa. Mi novio también tenía 15 años, así que no había ningún coche de por medio que nos delatara. Vivía en la misma urbanización a unas manzanas de distancia, fue andando hasta mi casa. Una vez que mis padres se fueron a dormir, así que una vez que estuvimos seguros de que no nos acechaba una muerte inminente, retomamos la conversación donde la habíamos dejado. No cambiaría nada de aquella noche, fue increíble y especial. Lo furtivo de todo añadió otra dimensión. Por desgracia, mi novio tuvo que saltar por la ventana de mi habitación para irse. Nuestro perro se negó rotundamente a que saliera de la manera convencional, pero fue capaz de llegar a una parte alta por la puerta principal y saltar desde allí. Cuando tenía 12 años, estábamos visitando a la familia de mi madre por Navidad y nos alojábamos en casa de mi tía, como hacíamos habitualmente. Detrás de su casa había un riachuelo que atravesaba casi todo el barrio. Ese año había hecho mucho frío y había nieve de al menos 15 centímetros de profundidad en casi todas partes. Mientras jugaba en la nieve, miré hacia el arroyo y vi unos carámbanos muy raros que quise ver más de cerca. Crucé un tronco caído para llegar al lado opuesto del arroyo, frente a la parte trasera de la casa de mi tía, y caminé por la orilla mirando el hielo. Básicamente, el arroyo fluía y no estaba congelado, pero había una repisa que se había congelado por encima y el hielo que colgaba de ella se había formado en forma de lágrima en lugar de los típicos picos que estaba acostumbrado a ver.
Mientras caminaba, descuidé ver un trozo de hielo en la orilla frente a mí y lo pisé con todo mi peso. Resbalé y me metí de lleno en el arroyo, que era mucho más profundo de lo que había previsto. Llevaba abrigo de invierno, vaqueros y botas aislantes, que pesaban muchísimo cuando se mojaban. Estaba hasta las axilas, intentando desesperadamente mantenerme a flote en el agua helada y con ropa pesada. Mi único pensamiento fue, mi madre se va a cabrear mucho. Obviamente sobreviví a aquel incidente. Salí y subí dando tumbos por la orilla hasta un edificio, el cual resultó ser en realidad un parque de bomberos. Llamaron a mi madre, ella vino a buscarme, sin daño, sin falta y no tuve ningún problema, aunque toda mi familia todavía se burla de mí y me pregunta si me gustaría ir a nadar todas las navidades. Cuando llegué a casa para contarles que mi novia estaba embarazada por acción de gracias de mi primer año de universidad. El pavo no fue lo único relleno ese año. Me pararon 3 coches de policía por ir a 70 kilómetros en una 45. Mi padre llamó por casualidad mientras yo hablaba con los agentes. Pidieron hablar con él. Después de unos minutos me devolvieron el teléfono y me dijeron mejor vete a casa, esto va a ser peor que la multa que te estamos poniendo. Desde luego que cuando llegué a casa, fueron un montón de gritos los que escuché, además de muchos regaños por lo que me pudo haber pasado, y, claramente, un montón de permisos restringidos hasta nuevo aviso. Cuando tenía 11 años metí mis bolígrafos de gel baratos en el microondas porque no funcionaban y mi profesor me dijo que era porque la tinta se había congelado. Digamos que ese verano tuve que trabajar extra para poder comprarme un microondas nuevo.